Iglesia, nuevamente estoy con ustedes y ahora les invito a disponer el corazón, disponer todo nuestro ser para escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que hoy el Señor nos trae es una palabra de compromiso para servicio a Dios y para obediencia a Dios. Es una palabra que usted y yo tenemos que entronar en el corazón, llevarla allí y hacer que sea viva, porque la palabra tiene poder, pero se hace viva en las personas cuando nosotros nos disponemos para eso. Voy a leer la palabra que hoy la encontramos en el libro de Timoteo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, leemos la palabra a partir del versículo 1 y dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no, perdón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hoy nos preparas para nosotros degustar como alimento agradable, como alimento especial, como alimento jugoso, sabroso. Gracias, Señor, por ella. Queremos, Señor, disponernos para que nos hables de acuerdo a tu palabra, a tu propósito y a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. He titulado esta reflexión Un siervo fiel. Y encontramos el primer aspecto a tener en cuenta de un siervo fiel es prioridad. Un siervo fiel define sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y la Biblia dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 33, la Biblia dice en 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí el apóstol está hablando, el evangelista está hablando de una prioridad que debe tener el ser humano, pero sobre todo el creyente, como usted y yo debemos tener una prioridad, y esa prioridad tiene que ser buscar a Dios primeramente. La prioridad de mi vida tiene que ser el Señor. La prioridad de mi vida tiene que ser escuchar la voz de Dios y obedecerla. Yo como siervo de Dios, tú como siervo y sierva de Dios, tenéis que tener claro, la prioridad de tu vida es buscar a Dios por encima de todo. Buscar a Dios primeramente, dice la palabra.
Mateo, el apóstol, no estaba en ninguna manera dejando a un lado lo que puede ser la familia o el amor a las personas, sino que está declarando que lo que tú tienes que tener en primacía en tu vida, como prioridad de tu vida, lo que tú y yo debemos tener es simplemente buscar a Dios, buscar su reino, buscar ser agradables a Dios, buscar su beneplácito. Amado, amada, si esto es lo que tú estás haciendo, si esto es lo que yo estoy haciendo, si esto es lo que nosotros estamos haciendo, de verdad que cada día vamos a experimentar el gozo de la vida y de la salvación y las bendiciones de Dios. Eso es lo que tú tienes que tener como primacía. Lo segundo, un siervo o una sierva de Dios se preocupa por aprender de la palabra, por estudiar la palabra, por entrar a degustar aquí en estos manantiales que son vida y vida en abundancia. Cada día, cada tarde, cada noche, usted y yo debemos tener ese tiempo de lectura de la palabra. Y la Biblia nos enseña allí en Juan capítulo 5, versículo 39, dice clarito: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor estaba diciéndonos que había que escudriñar, que había que entrar en lo profundo de la palabra. Por eso cuando vamos a leer la palabra, no debe ser un libro común y corriente, debe ser un manantial de vida para ti y para mí. La Biblia se tiene que convertir en el manual de todos los días, ir a escudriñar. La Biblia tiene que ser para mí ese jugoso alimento que necesito para poder continuar en este diario vivir, en este cotidiano vivir. La Biblia tiene que ser para nosotros esa fuente de vida. Amado, qué rico que cuando usted y yo vengamos a la palabra, salgamos gozosos, salgamos confrontados por ella y salgamos edificados por ella. El propósito de la creación de la palabra, de la escritura de la palabra, de utilizar el Señor tantos hombres y mujeres para que esto quedara aquí impreso, era que tú y yo fuéramos edificados por ella, formados por ella, porque la Biblia no es un libro que dé informaciones, sino que forme personas. Cada día, al leer la palabra, usted y yo tenemos que ser formados por ellas, edificados por ella, retados por ella, confrontados por ella, amado hermano. Allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 13, Timoteo 4:13, ¿qué dice Timoteo 4:13 allí, amados? Busquemos allí Timoteo 4:13, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 versículo 13 está diciendo: entre tanto que voy, está hablando Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas importantes para ti y para mí, que quiere la palabra que tú y yo tengamos. Lectura de la palabra, exhortación y enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra me está formando a mí, me está edificando a mí, me está fortaleciendo a mí, pero adicional la palabra me llama a que yo tengo que utilizarla en el buen sentido de la palabra para exhortar,
con amor, exhortar buscando que la iglesia sea edificada, sea fortalecida, sea corregida. El compromiso que tenemos no es solamente de edificarnos y fortalecernos y ser unas personas diferentes al mundo, sino que mi testimonio, tu testimonio tiene que ir a edificar a otros. Pero adicional de testimonio, yo tengo que hablar con mi boca, confesar con mi boca que la palabra ha hecho un milagro en mí que puede hacerlo en otra persona. El llamado de Dios dice aquí exhortar, pero además de exhortar, enseñar. No es solamente ir y regañar a la persona, como muchos lo tienen. No, es exhortarla en el buen llamado al cambio, pero es enseñarle a cómo hacer las cosas. Porque mucha gente dice, bueno, a mí me dicen que eso está malo, pero ¿cómo lo hago bien? Y tú y yo sabemos cómo se hace bien, a través de la formación que la palabra hace en mí, a través de que este manual de convivencia comience a ser fruto en mí. Dice, ¿cómo lo hago? Preguntará al que tú le estás hablando. Lo estás exhortando, le estás diciendo que Dios le ama, pero que quiere que él sea diferente. Y él dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pues entonces para eso estamos nosotros, para enseñar, formar, plasmar esa palabra que ha venido a mi corazón, plasmarla en otro. Y así sucesivamente se va transfiriendo la palabra de generación en generación hasta hacer de que todo el mundo conozca, pero no solamente conozca, sino que viva la palabra. Un siervo eficaz es un siervo que se forma y que busca la manera de formar a otro. Llamado de Dios para ti y para mí, de ir a exhortar y a enseñar con la palabra. Qué bueno por esto, porque se da uno cuenta que Dios no se limita a cosas simples, sino que quiere que sean cosas grandes. Un mundo entero, la tierra entera, llena de su palabra, viviendo y teniéndolo a Él como referencia, Jesucristo como referencia de modelo de vida. Lo tercero de un siervo eficaz es que no entra en discusiones. Mire, la Biblia no es para discusiones. La Biblia no es para pelear. La Biblia es, como acabamos de decir, para formar personas, edificar personas, llamar personas al cambio. Tito capítulo 2, versículo 1 dice algo muy importante. Ahí adelantico donde estamos. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina. Si tú estás convencido que está la palabra de Dios y que tú la estás leyendo y estás pidiendo al Señor revelación de su palabra, lo primero que debemos hacer es no dejarnos engañar con filosofías huecas y palabras vanas de hombres y mujeres que están llenos de intereses personales. Lo primero es no dejarnos engañar. Pero lo segundo es no entrar en discusiones. Amado, ¿por qué vamos a ir a buscar el pentecostal unitario? ¿Por qué vamos a buscar el mormón? ¿Por qué vamos a buscar el testigo de Jehová para discutir con él? Él ha sido formado de una manera. Y tal vez ese hombre o esa mujer no van a cambiar su estilo de formación. Aunque el Señor no viene por iglesias, no viene por congregaciones ni denominaciones. Dios viene por una iglesia cambiada, transformada, y una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por eso es importante que tú tengas claro que no es el lugar donde habitas, sino la obediencia que estás haciendo a esta palabra. Y si donde estás congregándote no te están dando palabra edificante, fortaleciendo tu vida, tienes que llamar al pastor y decirle, pastor, ¿qué pasa? Que esta palabra, miremos a ver por dónde está el problema. Y si te están dando doctrina que a la luz de la palabra es errada, equivocada, es hora de que tomes una decisión. Pero la palabra tiene que ser fundamentada, o perdón,
Tú tienes que estar fundamentado y fundamentada en la palabra, en lo que dice la Biblia, el original de la palabra, lo que dice aquí. No entre en discusiones infructuosas. Segunda de Timoteo 3:10, segunda de Timoteo 3:10 dice algo bien bonito. 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Pablo? Era la doctrina del Señor. Él dice, lo que yo recibí no lo recibí del hombre, fue desde arriba, vino para mí. Y yo lo estoy compartiendo, decía Pablo, porque quiero que todos conozcan la verdad. Esa verdad de la cual Jesucristo había hablado antes que él. Decía que la verdad era Jesucristo, que la luz era Jesucristo. Él mismo no caminó con el Señor, pero sí fue edificado y formado a través de la palabra que vino desde el cielo para él, pero no para quedarse simplemente allí ni para discutir, sino para que la gente cambiara, abriera los ojos y encontraran a Jesucristo, que es el verdadero, el único y el Salvador de tu vida, de mi vida y de todos los que han venido antes de nosotros. Aquellos que han muerto convencidos de que Jesucristo es vida y es salvación, hoy están allá en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y lo cuarto, de un siervo eficaz. Lo cuarto de un siervo eficaz es que es una persona que es de ejemplo para las demás personas. Un siervo eficaz es ejemplo en la iglesia, en la calle, en el trabajo y en su hogar. Un siervo de Dios tiene que tener presentación y respaldo de su hogar. Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando usted y yo estamos viviendo correctamente, se levantarán personas que querrán distorsionar tu vida y hablar mal de ti. Pero esas personas las juzga Dios. Pero ¿qué hay cuando esas personas están hablando afuera mal de ti y eso es verdad? ¿Qué hay de eso, amados? ¿Qué hay de que cuando la gente está diciendo algo de que el hermano de la esquina, que el líder de la iglesia tal, que el pastor de la iglesia X está haciendo cosas malas? ¿Qué hay de eso cuando es verdad? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos tú y yo cuando estamos haciendo las cosas malas? Cuando no estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios ha mandado, cuando no hemos sido obedientes a la palabra. Hermano, ¿qué daño estamos haciendo? El Señor en esta palabra me ha hablado grandemente a mí. Porque es muchas las personas que quedan heridas, dolidas por el pecado tuyo y por el pecado mío, por las malas decisiones tuyas y las mías, por los malos hechos, las malas obras. Dios está haciendo un llamado a un siervo fiel. Y hablando de siervos, ¿quién es siervo? Pues tú y yo somos siervos. Toda la iglesia somos siervos. Y toda la iglesia ha sido llamada para trasladar esta palabra, para llevar esta palabra, para hablar del Dios vivo. Toda la iglesia ha sido llamada para eso. Por lo tanto, no puedes decir que tú no eres llamado a vivir y a hablar. Un buen siervo está preocupado por ser un hombre de bien, un hombre de buen ejemplo, una mujer de buen ejemplo, una mujer de buen testimonio. Tú, amada, y yo hemos sido llamados a eso, a ser buen ejemplo, a ser buen testimonio
a ser personas que dejamos huella, a ser personas que no dejamos obras, casas, edificios, carros, plata, sino un buen ejemplo de vida, un buen testimonio, que la gente, tus hijos, tu esposa, puedan hablar bien de ti, que mi esposa y mis hijos puedan hablar bien de mí. Pero hoy es el llamado para que si hemos hecho mal, pidamos perdón a quienes hemos ofendido, a quienes hemos herido, a quienes le hemos faltado. Les pidamos perdón, porque es necesario restaurar las relaciones para poder tener relación con Dios. El Evangelio o las cartas de Juan el apóstol hablan de que es imposible que el hombre tenga buena relación con Dios si no tiene buena relación con los que están a su lado. Muchas personas han llegado a ser siervos, pero no han sido siervos fieles y han fallado de una y otra manera. Unos fallando por el interés del dinero, de la riqueza, de la fama, del poder. Otros porque se han llenado de orgullo, de altivez. Han pensado que eso que hay ahora, estas congregaciones con 200, 500, 1000, 5000, 20,000, 50,000, 1,000,000 de personas, es producto de su sapiencia, de sus estrategias, de sus proyectos, de sus conocimientos, de sus grados, de sus cartones, y se han llenado de orgullo. Unos se han interesado por la fama, el poder, las riquezas. Otros se han llenado de orgullo. Y otros simplemente han denigrado de la palabra. Amado y amada, es el llamado de Dios para ti y para mí, para que en esta mañana esta palabra venga a mi corazón y comience a hacer lo que debe hacer. Porque la palabra fue creada con propósito. Y el propósito de la palabra es formar hombres y mujeres preparados para ir y llevar la palabra que forme hombres y mujeres que hagan lo mismo y se reproduzcan. Pablo, Pedro, Juan, hombres de Dios que sacrificaron sus vidas para que la palabra fuera extendida. Y vivieron en una época tal vez más difícil que la nuestra, porque la persecución fue sin tregua, porque los buscaban para matarlos y porque al final los mataron. Pero la palabra no murió allí. La palabra se multiplicó a través de esos hombres sacrificados que se preocuparon, se interesaron y se dedicaron a vivir una vida para Dios. Imperfectos, pero en su corazón había ese deseo, no solamente de predicar la palabra, sino también de vivirla para ser ejemplo a otros. Hoy la gente está esperando que la iglesia del Señor se levante con una bandera, la bandera de Jesucristo, y con un propósito, cambiar hombres y mujeres y hacerlos para Cristo, servidores, siervos fieles para Cristo. Que sea Dios en esta mañana haciendo que tú y yo volvamos al Señor. Es necesario que en esta mañana nosotros reflexionemos sobre todo lo que ha pasado y lo que está pasando. ¿Saben? La iglesia se parece en alguna manera a la policía en Colombia. Y hablo de Colombia porque no conozco otros lugares.
Ha perdido autoridad la policía. ¿Saben por qué? Porque muchos agentes, no todos, muchos agentes han hecho y están haciendo las cosas malas. Y en la iglesia ocurre algo parecido. Muchos hermanos, muchos siervos, muchos líderes, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros han hecho las cosas malas. No todos, muchos. Y por eso la gente no le cree hoy ni respeta a la autoridad que es la policía, pero igualmente la gente hoy no le cree ni respeta a la iglesia, que es la llamada a tener autoridad, a ejercer orden y a que la gente del común la respete. En los tiempos de Pablo decían esos transformadores. Ellos comenzaron a hacer la obra viviendo el evangelio y transformando a las personas a través del poder transformador de la palabra de Dios. Solamente cuando tú y yo entendemos que hemos sido llamados para ser siervos fieles, buenos siervos, la iglesia comenzará a crecer, pero a crecer, no a engordar, porque el crecimiento edifica, la gordura debilita, porque es enfermedad. No crean que porque la congregación donde asistes es de 1000 miembros, es una congregación fuerte. Tal vez no. ¿Saben por qué? Porque la fortaleza viene a través de que cada uno de los miembros de esa congregación hayan sido formados y estén formados en el fundamento de la palabra y hayan entendido que es necesario vivirla para que tengan el poder de Dios. No puedes tener poder, no puedo tener poder de Dios que viene desde lo alto si yo no estoy viviendo la palabra. Si tú no estás viviendo la palabra, si nosotros no estamos viendo la palabra, no tenemos poder. Por eso no pasa nada. Y muchos predicadores inescrupulosos utilizan lo que se llaman payasos, que andan detrás de ellos confesando sanidades que no existen. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que juegan con la fe. Qué bueno que en esta mañana el Señor ha hablado a mí. Y qué bueno que te pueda haber hablado a ti. Te invito a que le demos gracias a Dios. Amado Padre y querido Señor, en esta mañana damos gracias a Dios por tu presencia grata, por tu presencia en nosotros. Te pedimos que por favor perdonen nuestros pecados de negligencia, de imprudencia, de falta, Señor, de buen testimonio. Perdónanos porque en nosotros se ha perdido el temor reverente a ti y a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos ignorado el valor que hay aquí guardado, porque esto es dinamita pura, tu palabra. Gracias porque nos la prestas para edificarnos en ella. Gracias, Señor, porque se cumple el propósito en nosotros en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que perdones el pecado de la tierra, de las naciones, y que bendigas las familias que tienen a sus familiares recluidos en un hospital, una clínica o en sus casas, enfermos de este virus que ha venido, Señor, a traer muerte, desolación, destrucción y dolor. En el nombre de Jesús te pedimos que por tu misericordia y tu amor perdone nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Por favor, Señor, llévate este virus
Desaparécelo, Señor, y trae por favor salud y vida a la tierra, a las gentes que están enfermas. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos. Te pedimos por favor que nos mires y nos escuches y que respondas a este clamor de tantas personas en el mundo que tienen, Señor, el convencimiento que es a través de ti que viene la sanidad. Te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos tu presencia, no solamente en mí, sino en mi familia, en mi hogar, alrededor, en nuestros amigos y vecinos, en nuestra ciudad, en nuestro país Colombia, en nuestro continente y en toda la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Bendice las familias. Bendice, Señor, nuestros hermanos. Bendice los hermanos que están conectados en este momento. Cada uno de ustedes, Gavino, Dolly, las hijas de Gavino, la hermana de Gavino, los amigos, nuestra hermana Mariela. Bendícele, Señor, a ella y a sus hijos. Artemo. Bendice, Señor, a Julieta. Bendice, Señor, a Fanny, a Olga. Bendice, Señor, a mi familia. Bendice a las hermanas en nuestra iglesia, Ofelia, a Danelia, a Gustavo y su esposa, a todos nuestros hermanos y hermanas. Que en esta mañana el Señor les bendiga ricamente. Les bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amados, damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido, donde podemos estar juntos a través de este medio y en armonía. Bendecimos a nuestra hermana Inés, a Liliana. Bendecimos, Señor, a nuestro hermano Luis. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos. Reciban un saludo especial de la pastora Mélida y de su familia. Pastora, Dios le bendiga. Gracias por estar al frente de esta obra, porque el Señor cada día te dará más sabiduría y más palabra para que venga a nosotros. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta escuela dominical de la congregación Poder de Dios para las Naciones. Que Dios les bendiga. Tengan un feliz día.